¿Cómo hacer visible tu salón de peluquería? Es una de las inquietudes principales que tenemos en el día a día. Y es que montamos un salón de peluquería y lo primero que hacemos es decir, oye, ¿cómo conseguimos hacer venir a la gente? Si quieres saber cuáles son las principales claves para que tú lo puedas conseguir, quédate en este episodio y empecemos. Episodio número 49, Carlos Sánchez, nuevo director creativo de Inside. Bienvenido a este podcast y encantado de estar contigo hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a este podcast y vamos, a tope. Muy bien, siempre. Muy bien, muy bien. Oye, ganas de hablar contigo de un tema que tú dominas. También quiero decir a las personas que nos están viendo, hay muchas personas que trabajan con nosotros en el día a día. Hay un montón de personas que nos siguen de Latinoamérica. Hoy justamente nos ha escrito un chico de México, otro de Perú. Así que realmente el objetivo de estos episodios siempre es, primero, aportar una información útil, lo más aterrizada posible para lo que trabajamos, que es el sector de la peluquería, pero también con el máximo grado de valor de aportación. Entonces te voy a contar que justamente, bueno, nosotros nos conocemos hace un montón de años y hemos trabajado juntos en muchas cosas, pero pues hace poco que te has incorporado al equipo de Inside como director creativo y tú tienes un largo recorrido en este área. Justamente tú te dedicas pues exclusivamente a la creación, el desarrollo de marcas, también al mundo del interiorismo, a un montón de experiencia que tienes, y hoy pues la idea es ayudar a que todos entiendan cómo poder conseguir la máxima visibilidad para peluquería. Lo primero, el título, Carlos, digamos, ¿qué te dice? ¿Qué te ofrece esta temática? Bueno, el título yo creo que es bastante apropiado, ¿no? Al final, evidentemente, los salones de peluquería, hay muchos salones en España, en Latinoamérica, en todo el mundo, y todos quieren conseguir esa visibilidad de cara al exterior. ¿Por qué? Porque realmente hay una competencia bastante fuerte alrededor de esa peluquería en concreto, y siempre tienes que generar una diferenciación y una visualización de cara al exterior para que por lo menos estés en el mercado, ¿no? Entonces es muy importante darle esa visibilidad a tu marca, a tu peluquería, a través de diferentes ítems de los que vamos a hablar hoy, para que realmente el público cercano o no tan cercano que quiera acercarse a tu peluquería, por lo menos hacerla visible. Dentro de este mundo en el que hay mucha competencia, pues por lo menos que seas visible de cara al exterior. Esa es una pregunta que te iba a hacer ahora. ¿Cómo percibe un creativo, que además lleva mucho tiempo en el mercado viendo mucha publicidad, mucha actividad, y en el mundo en el que estamos ahora, que más se ha multiplicado exponencialmente con la parte digital, cómo ve un creativo desde tus ojos, cómo está el mercado ahora de la atención, ¿no? De captar esa atención y ser cada vez más visible? La verdad es que es difícil, ¿no? Es difícil porque, bueno, yo siempre digo que actualmente hay una infoxicación, es una intoxicación de información. ¿Vale? En cualquier ámbito, incluso cuando vamos por la calle, incluso en nuestra propia casa, tenemos muchos elementos al alcance rápido de la vista. Entonces, diferenciar, sobre todo en peluquerías, esa marca con respecto a todas las demás, o cuando va por la calle que alguien pueda decir, oye, aquí hay una peluquería, tienes que generar un impacto visual muy diferenciador con respecto a lo que tienes en el entorno. Entonces, tiene que ser, bajo mi punto de vista, algo diferente, que genere por lo menos esa sensación de que el usuario o el que pasa por al lado o el que está dentro de tu peluquería y, por ejemplo, quieres presentar un servicio nuevo o un producto nuevo, etcétera, etcétera, que se fije en eso, tienes que generarlo de una manera que impacte a la gente. Y para eso, como todos queremos lo mismo, todos los creativos queremos lo mismo, generamos muchos impactos visuales que a veces favorecen y a veces no favorecen. ¿Por qué? Porque también tienen que estar en un entorno bastante bien establecido, tanto dentro de la peluquería como a nivel de escaparatismo o a nivel de redes sociales, de webs, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que generar un impact que sea diferenciador con respecto a todo lo que tienes en el entorno. O cuando estás en casa, hay muchas veces que nos pasa, ¿no? Que tenemos 4 cuadros y a lo mejor tenemos uno torcido, y como lo hemos visto tantas veces, no importa. Sin embargo, viene un cliente, viene a lo mejor un amigo y dice, oye, ¿tienes el C4? Ay, pues no ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a ver tantas cosas que cuando hay algo diferente es cuando realmente impactas. Y eso es lo que tenemos que conseguir a través de pues, campañas, tener una buena imagen de marca, tener un buen espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Has dicho dos cosas importantes a resaltar, que es primero,
la infoxicación, que ya te la escuché ayer en la reunión que tuvimos presentando la campaña que estamos trabajando para marzo. Me fue curiosa de decir, es verdad, hay mucha información, hay muchas marcas jugando ahora mismo, todo el mundo quiere ganar la partida, y ahí me hizo pensar una cosa que también muchas veces he hablado con Robert, que es que vamos a imaginarnos que estamos en un escenario en el que estamos en una calle y la calle tienes 10 peluquerías. ¿Cómo crearíamos la visibilidad correcta para que la persona que pase por la calle realmente se fijara más en la tuya? Sería un poco pensar en esa parte, ¿no? Eso es lo primero que me ha venido a la cabeza, porque eso no solamente pasa en la calle, sino que pasa a nivel digital. O sea, hace más o menos en 2014, 2013, empezó toda la publicidad digital, digamos, empezó ya que se veía bastante. Ahora, en esos momentos, no hay nadie que ya no se esté publicitando. O sea, antes había gente que tenía una página de empresa en Facebook, en Instagram muy poca gente, luego ya pasó a todo el mundo Facebook, luego ya pasaba a todo el mundo Instagram y luego ya un montón de canales, ¿no? Entonces, hoy en día, tanto a nivel físico como a nivel digital, todo el mundo, la guerra, en estos momentos, la guerra es por la atención, ¿no? La idea es, ¿cómo hacemos que nuestro salón sea visible? Y básicamente, lo hemos, digamos que el episodio de hoy, has propuesto tres puntos de vista, que sería, el primero, ¿qué identidad de marca tenemos que crear para nuestro salón? Segundo, ¿qué espacios tenemos que crear dentro de nuestro negocio? Y luego, por último, ¿qué campañas tengo que hacer en el salón y a nivel digital para poder, lógicamente, conquistar lo máximo posible, ¿no? Punto número 1, Carlos, la identidad de marca. Hoy en día la identidad de marca tiene que ser tanto física como digital. Pero todo empieza por tener un concepto claro y un nombre claro. Eso es el principio y el fin. Ya me has preguntado antes, por ejemplo, si en una calle hay 20 peluquerías, está lleno de peluquerías, ¿qué es lo que tenemos que hacer para visualizar nuestra peluquería? Antes de eso, yo creo que tenemos que tener siempre un concepto claro de qué concepto, qué es lo que queremos transmitir de nuestro negocio. Cuando tengamos ese concepto claro y sepamos, porque hay gente que a lo mejor puede querer una peluquería un poquito más vanguardista, o hay peluquerías un poquito más clásicas, etcétera, etcétera. El target al que vamos dirigido. ¿A quién queremos atraer? Primero tenemos que saber a quién queremos atraer y tener el concepto claro de qué es lo que queremos ofrecer y cómo lo queremos ofrecer. Entonces, simplemente habría que hacer un pequeño estudio de mercado, de decir, a ver, ¿cuál es mi competencia? Tenemos 10 peluquerías al lado y ¿de qué manera podemos diferenciarnos de toda esta competencia? A nivel visual, a nivel de servicios, a nivel de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo eso es lo que hace la marca. Esto es importante resaltar, que todas las peluquerías que están alrededor, aunque estuvieran 10, no son competencia tuya, porque al final un competidor es alguien que va hacia tu mismo tipo de público, lo que has llamado target, o que tiene tu mismo tipología de servicios. Correcto. Esto yo siempre lo comparo con como si, por ejemplo, tienes un restaurante, tienes un bar. Hay 50.000 bares, pero dependiendo si eres un bar de almuerzo, un bar de desayuno, un bar de merienda o un bar de cena, pues lógicamente igual no vas al mismo tipo de público. No. Quiere decir, tú puedes tener 3 peluquerías alrededor, pero que uno vaya a un público serio de 55-75, otro público un poco más joven, millennials, o realmente un público, y luego está lo que tú has dicho, el estilo, ¿no? Puede ser un estilo más vanguard, puede ser un estilo más clásico, puede ser un estilo más bohemio, o puede ser un estilo más casual. Oye, voy a público de 35 a 55, pero sin embargo, realmente mi público es súper clásico y no iría el tuyo que es súper urbano. O sea, si nos ponemos como 2 peluquerías diferentes, tú y yo vamos de negro. Pero realmente yo llevo un look más sofisticado y tú llevas un look más moderno, más rompedor y diferente, ¿no? Que causa más impacto. Fíjate, esto es un buen ejemplo porque hoy los dos vamos vestidos del mismo color, sin embargo, el impact que tú has llamado es diferente como marca Carlos y como marca Pablo, ¿no? Y habrá gente que se fijará en mí y habrá gente que se fijará en ti. Todos tenemos nuestro público. Evidentemente, todos tenemos nuestro público y al final con nuestra vestimenta, y en las peluquerías va a pasar lo mismo, con ese aspecto que damos hacia el exterior, pues la que pase la persona que pase por delante, el usuario que pase por delante, pues os acercará a mí, os acercará a ti. Y eso es lo que tenemos que tener claro desde un principio, tener esa imagen muy bien pensada. Claro. Muy bien. ¿Para quién vamos? ¿A qué tipo de público vamos? ¿Qué concepto queremos transmitir? ¿Qué estilo? Y realmente, ¿cuál es el concepto y la identidad que queremos transmitir? Correcto. No queramos abarcar todo, ¿sabes? Porque hay veces que pasa eso, ¿no? O sea, que se quiere abarcar. No, pues yo cojo a todas las personas. No, o sea, al final es imposible, porque
ese tipo de negocio ya está muy manido. O sea, tienes que encontrar... El público masivo, si hace algo masivo, solo lo hace Gillette, ¿no? Exacto. O Coca-Cola. Exacto. Pero como no somos eso... No somos eso, ni tampoco queremos serlo. Pero sí, es ciertamente una especialización, ¿no? O sea, querer saber cuál es tu público y a través de eso generar una diferenciación para ser singular. Ir a un segmento y, si es posible, al segmento del segmento. De hecho, nosotros tenemos una regla dentro del desarrollo de negocio, dependiendo de la etapa en la que estés, que al final, para dominar tu mercado, dominar el nicho que tú has elegido, dominar el tipo de público, hay una regla que llamamos la regla 770, que es del nicho que tú vas dirigido, ese 7% tienes que dominar el 70%. Claro. Esto en el sistema de Scaling Up que aplicamos dentro de los salones de peluquería, al final es ser el mejor y ser la única opción, si es posible, para ese nicho que tú has decidido. O sea, ser el especialista en el segmento del segmento. Eso es correcto, y además, y eso se hace, ya no en peluquería, se hace en cualquier tipo de negocio o de proyecto, ¿no? O sea, incluso a nivel de trabajo, cada vez estamos más especializados en tareas y somos muy especialistas en eso, tenemos que ser muy buenos en eso. Evidentemente, en este caso, lo que tienes que hacer es ser especialista en un nicho de mercado, ¿no? O sea, hay que escoger pues, de gente de 25 a 35 años porque tu forma de trabajar el cabello, porque tu aspecto, etcétera, etcétera, conecta con ella. Entonces, en ese caso, y entonces, para apoyar todo eso, sí que tenemos que irnos a lo que comentabas, ¿no? Tenemos que tener una buena imagen de marca. Una buena imagen de marca no se trata solamente de tener un logotipo bonito, ¿vale? Un logotipo bonito, pues es nada más que un logotipo bonito. Entonces ahí entran muchos aspectos. Una buena imagen de marca entra desde el naming, desde tener un buen nombre, de tener un logo o un imagotipo que funcione bien y que sea atractivo. Que los colores representan también lo que quieres conceptualizar al cliente, la forma, el volumen, todo, igual que la peluquería. O sea, no es lo mismo hacer un pelo corto que hacer un pelo largo, que hacer unas mechas, que hacer tal. O sea, cada uno tenemos nuestra... Entonces, eso tiene que estar reflejado en la identidad. En la identidad, tanto a nivel de nombre como a nivel de tal. Oye, me ha llamado la atención, Carlos, lo del tema de... Antes estábamos charlando y me has dicho las 10 normas de un buen naming, ¿no? Entonces, si empezamos por esa parte... hay diferentes etapas del negocio, posiblemente pueden estar escuchándonos gente que quiere abrir un salón de peluquería ahora, o quizás hay personas que se plantean que quieren dar cambios en su negocio. Me has explicado antes que muchas marcas, con el objetivo de renovarse, al final acaban haciendo lo que se llama en diseño un rebranding, o sea, el rehacer una marca, y no solamente es cambiar los espacios y cambiar la imagen, sino también cambiar conceptos clave como es el nombre, ¿no? Entonces, tanto cuando naces como cuando te renaces, vamos a decir, es importante entender que el nombre es un punto clave. Cuéntanos eso. Sí, vamos a ver, el nombre es un punto clave porque, bueno, lo que tú decías, antes te explicaba que hay unas normas básicas para generar un buen naming. El naming, mucha gente no le da mucha importancia, pero realmente posiblemente es una de las cosas que más importancia tienen dentro de lo que es una buena imagen de marca. Incluso, te lo comentaba antes también, las grandes marcas incluso cambian el nombre, pues desde Telefónica se ha convertido en Movistar, o sea, al final, o Don Limpio se ha convertido, Mr. Popper se ha convertido en Don Limpio. Incluso las grandes marcas van cambiando de nombre para generar esa diferenciación, esa novedad, darle al público como esa historia de que es algo nuevo, ¿no? De que es algo diferente, de que ha cambiado algo. Acabas de decir una palabra que quizás también tiene que ver con lo que está diciendo, que es poder cambiar el storytelling también que tienes, ¿no? O sea, que te proporciona también ese rebranding, ese cambio de identidad de conceptos, te permiten contar nuevas historias, ¿no? Y aplicar nuevos conceptos, ¿no? Toda la gente evoluciona y un negocio tiene que evolucionar. Y tiene que evolucionar con respecto a la persona que lleva ese negocio. O sea, una persona que ha abierto un negocio cuando tenía 20 años, o una peluquería cuando tenía 20 años, no es la misma persona que cuando tiene 30 que cuando tiene 40. Entonces, esos estadios tienen que verse reflejados. O sea, incluso a nivel también de experiencia, ¿no? O sea, tú no cortas igual el pelo cuando tienes 20 años que acabas de salir de la academia, que cuando tienes ya un expertise durante mucho tiempo y cortas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tienes un bagaje diferente. Entonces eso también se tiene que ver reflejado en la marca. O sea, tú no puedes tener un espacio en el que lo hayas tenido 20 años porque te lo hicieron hace 20 años. La gente cambia. Todo eso, al final, tienes que estar constantemente renovándote
para poder trasladar ese concepto de novedad a la gente. Dentro del naming me ha venido un ejemplo a la cabeza para aterrizar un concepto, y es el concepto de nuestro compañero Jesús. Jesús Baez, hace 3 años, el nombre del salón era Jesús Baez Care & Shop. No, perdona, el salón era Care & Shop, pero era Jesús Baez, ¿no? Care & Shop era pues una serie de servicios. Él implementaba, digamos, una filosofía de belleza y bienestar en cuanto a cuidado de tipo spa, de servicios de relajación y tal, y al mismo tiempo con protagonismo también en la tienda de producto, ¿no? Sin embargo, cuando hicimos un briefing con él, identificamos, digamos, cómo se había hiperespecializado en generar excelencia dentro de servicios experienciales en el salón. Y renombramos el salón haciendo un Jesús Baez Hair Boutique, que identificaba el concepto boutique mucho más a lo que era ahora que lo que había sido en los últimos 10 años. ¿Esto sería un buen ejemplo, Carlos? Sí, es un cambio de concepto, es una evolución que ha tenido esta peluquería en concreto, y es normal que se haga, y además no es normal, es que es necesario hacerlo. Y luego, evidentemente, hay normas que, sobre todo al principio, cuando vas a abrir tu propio negocio, en el tema de naming hay normas en las que se tiene que utilizar. Por ejemplo, el tema de la utilización del nombre propio, que te comentaba antes. La utilización de un nombre propio. Es muy común en peluquería. Es muy común en peluquería, y creo que eso sí que tendríamos que, en general, las peluquerías que nos ven tendrían que replanteárselo, ¿no? O sea, al final un naming tiene que ser único, tiene que ser bien pronunciable, tiene que ser retentivamente bueno, y luego no tiene que tener aspectos negativos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú pones un nombre propio, por ejemplo, a una peluquería, sí que es verdad, pues que queda muy bien, ¿no? El autor tal, muy chulo. Pero sí que es verdad que si pones peluquería Mari Carmen, por ejemplo, pues Mari Carmen ahí ya tiene unas connotaciones. Claro, ya tienes 200.000 peluquerías Mari Carmen. Entonces, de lo que hablábamos, ¿cómo vas a visibilizar esa peluquería Mari Carmen dentro de todas las peluquerías Mari Carmen que hay en toda España? Es imposible, porque vas a buscar peluquería Mari Carmen en internet y te van a salir 200.000. Es una mala utilización de un naming. Que queda muy bien poner tu nombre por generar autor y tal, pero no es lo conveniente. Entonces sí que hay que hacer un estudio bueno para generar un nombre único y que te diferencie y que sea fácilmente utilizado, sobre todo ahora mismo, cuando estamos trabajando sobre todo el tema de online. O sea, es que tener un buen nombre, diferenciación para tener un dominio único, etcétera, 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 es importantísimo. Importantísimo. Es verdad que realmente dentro del sector de peluquería, normalmente hoy en día hay 50.000 salones en España. De los 50.000, el 44% es de una persona trabajando. ¿Qué es lo que sucede? Que como normalmente la mayoría de salones, el 28% de 2 y el otro porcentaje queda de 3 o más de 3. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente el que monta la peluquería, que es el autor, pues pone su nombre propio, porque al final es el que lo trabaja básicamente. Es bastante extendido y común. Nosotros personalmente, yo cuando empezamos con Inside, entendía que quería desarrollar una marca. Yo siempre digo este ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué objetivos tienes tú? Yo cuando hablo con alguien para decir qué marca quieres montar, para mí hay una diferencia en si la visión que tienes sobre tu negocio, que esto impacta mucho al final digo, vamos a rebobinar la película al final. Si tú me hablas dentro de 10 años de lo que te gustaría conseguir, en 10 años te ves solo trabajando y quieres ser tú el más reconocido, pon tu nombre, pero pongamos unos apellidos, como hemos dicho, que realmente hagan única tu nombre. Siempre y cuando los apellidos también sean especiales. No, me refiero a apellidos, no me he referido a apellidos a sus apellidos. Sí. Por ejemplo, como Hair Boutique o Care & Shop. Lo que llamo claim. A un claim, que realmente el apellido sería el claim, que identifique tu nombre con un apellido claim único en el que diga, ostras, esta persona lo identifico con... Generar una diferenciación respecto a otras eso. Entonces, sí que es verdad que es una opción, que se utiliza de manera habitual y que es interesante, pero si además el nombre por el que se identifica esa peluquería es un nombre único y que no lo tiene nadie más, todavía va a ser mucho más visible de cara al exterior. Perfecto. Esto justamente es importante, ¿no? Primero determinar, decir, oye, si yo quiero estar solo toda mi vida, pues oye, me pongo mi nombre y me pongo una diferenciación. Pero si quiero realmente crear un equipo, desarrollar mi negocio, escalar mi negocio, tener más salones, no tiene sentido que al final dependa de ti, porque luego al final te acabas ganando también otra cosa, y es que la gente piense en ti todo el rato con tu nombre y no con el nombre de la marca, y que al final
todas las personas que están en tu equipo se vean representadas bajo esa marca. Es verdad que puede ser que haya nombres que se conviertan en marcas al fin y al cabo, ¿no? Sí. O sea, también pasa, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, tenemos una marca con mucho reconocimiento a nivel internacional que ha sido Tony & Guy. Tony & Guy son dos hermanos, que es Tony y el otro no me acuerdo, que se llama Mascolo, el Tony y Mascolo, y entonces es como Tony y amigos, ¿no? Tony & Guy, ¿no? Entonces, y se ha convertido en una marca. Entonces ya no lo identificas como un nombre, sino como un nombre que se ha hecho marca. Pero si te das cuenta es algo singular también. Tony & Guy es singular. Al final generas una palabra única, ¿vale? Una palabra diferenciadora. No existe en la Real Academia de la Lengua una palabra que sea Tony & Guy. Claro, esto sí que es un naming. Ajá. O sea, al final se convierte en un naming. Sí que se basa sobre un nombre propio, pero es un naming. Sí, es un naming. O sea, casi todos los nombres tienen una base. Y una base hay veces que por el nombre, hay veces que generas diferentes sílabas, etcétera, etcétera. Están basados en algo. Importante también la sonoridad, ¿no? Y que sean cortos, Sí, ¿no? sí. Que sean cortos, que tengan una buena sonoridad, que la gente no se trabe al decirlo, y que sea retentivo. O sea, que la gente se le quede en la mente de una manera bastante fácil. Y luego lo que me comentabas antes del tema de la utilización del nombre es lo que hablamos al principio. Cuando tú desde un principio, desde cuando abres tu negocio, tienes el concepto claro de tu negocio, lo que vas a hacer, hacia dónde van, hacia dónde qué vas, público. si tú no, y ya si quieres escalarlo o no quieres escalarlo, si tú al final quieres hacer un negocio, pero quieres un negocio para ti y no vas a hacer nada más, no me importa. Me pongo Carlos Sánchez. No me importa tanto porque tu sector va a ser un sector muy cercano, en el cual va a ser un sector de cercanía que es la gente que más o menos en el barrio te va a conocer. Me está viniendo a la cabeza, Carlos, que los profesionales independientes de diferentes profesiones, por ejemplo, como me ha venido a la cabeza abogados o por ejemplo también arquitectos o cosas de esas, pues suelen poner también su firma de autor, ¿no? O sea, que digamos estas profesiones que al fin y al cabo también tienen esta parte artesana de intelecto o artesana creativa, acaban siendo una firma de autor, ¿no? O sea, pero las firmas de autor existen desde la cocina, el diseño. O sea, casi todos queremos poner nuestra sello, nuestro sello de identidad, ¿no? No es un poco como ego, orgánico, una parte, ¿no? Un poco ego, ¿no? Entonces o sea, está bien, ¿vale? Pero no es lo correcto para hacer un buen libro. ¿Vale? Okay. O sea, eso yo quiero que quede claro. O sea, ¿puedes utilizarle? Sí, puedes utilizar tu nombre. Legítimo es, pero no es... lo ideal. Si tu finalidad es que tu negocio crezca, que se expanda, incluso generar franquicias, etcétera, 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 lo ideal no es eso. Lo ideal es tener un buen naming. Nos quedamos entonces con esta primera parte de la creación de identidad de marca, con estas ideas principales. Pasamos un poco a la parte de cuando ya he elegido mi naming y ya tengo creada esta identidad de marca más que realmente el logotipo. Diferenciamos entre logotipo como un, has dicho, ¿cómo lo has llamado técnicamente hablando? La imagen, imagotipo, sí. Imagotipo, o sea, una cosa es decir, te hago un imagotipo con respecto a la marca que tienes, algo sencillo que puede hacer cualquiera, incluso un gran mal uso que yo he visto siempre es, voy a la imprenta a decirle que me haga... imprenta al rotulista. Voy a hacerme un rótulo, voy a la imprenta que me haga tal, voy a hacerme un logo que lo quiero con este color azul o con este tal, ¿no? Yo recomiendo siempre ir a profesionales. Claro, o sea, profesionales que, igual que yo no me haría un corte de pelo en casa yo, pues yo recomiendo que hay profesionales muy buenos, que evidentemente pues hay profesionales mucho mejores, mucho peores, igual que en la peluquería, igual que en todos los aspectos. En la medida de la posible que puedas desembolsar y tu economía lo permita, yo recomiendo siempre ir a profesionales que te van a ayudar a tener una buena imagen de marca a nivel de imagotipo, de logotipo, de naming, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil, o es muy eso, pues sobre todo al principio, pues cuando abres una marca que no tienes dinero, que no sé qué, tal, pues hacértelo tú, o un primo que... tal. Hoy en día que hemos llegado también a muchas aplicaciones que ya te generan, que pones el nombre, te generan 70 logos en 2 minutos. Sí, eso también. Plantilleros. Sí, o sea, son Canva mismo actúa así. Son útiles, como guía, o tal, claro, que se pueden utilizar, pero que no es lo óptimo. No es lo óptimo porque es como si escribes, si te duele la cabeza y en vez de ir al médico,
te metes en Google y dices, me duele la cabeza, ¿qué me puede pasar? Y Google te dice, pues te puede pasar esto, esto, esto y esto. Es algo y tú generalista que no está aplicado para ti. Evidentemente, no es algo específico y que a lo mejor ese logotipo que tú lo consigues a través de internet, pues lo tienes tú, lo tiene el vecino o en Valladolid lo tiene otro o tal, con diferente color, con una diferente forma, pero al final, lo que decíamos antes, no te haces visible porque eres uno más en el mercado. Muy bien. Tienes que tener algo singular siempre. Cerramos punto de identidad de marca con que tenemos que crear una marca que sea diferenciadora, que sea visible, que sea única y al mismo tiempo que esté basada en los objetivos que tienes como empresa, tanto dirigidas al tipo de público como el estilo que quieres representar y al mismo tiempo la visión que tienes del negocio, ¿no? Digamos, cerramos así. También esa marca, hablamos de la marca a nivel de logotipo tal, puede evolucionar, que es lo que hablábamos antes. O sea, tú cuando al principio abres y a lo mejor no tienes mucho dinero para abrir, tú puedes generar perfectamente un logotipo que pueda inicial, pero cuando vas evolucionando... Digas, oye, pasamos a la segunda parte. Claro, no solo tienes que cambiar naming, puedes cambiar también la identidad, porque también genera esa visibilidad y esa novedad de cara a tu... Esto está bien que lo hayas dicho porque tenemos que entender que, jolín, desde el principio todos no tenemos las mismas oportunidades. Nosotros nos estamos planteando un rebranding en Inside con un montón de evolución de un montón de cosas. Álvaro está grabando y está editando. Y yo me acuerdo cuando empecé y estaba yo solo trabajando desde la habitación con 2 personas, pues lógicamente no teníamos más recursos que ahora. Entonces, conforme vas teniendo recursos y vas creciendo, pues oye, vas invirtiendo cada vez más en marca, más en identidad y más en elementos y herramientas. Ojalá todos partiéramos de la base de tenemos todo lo que necesitamos para empezar. Está bien que digamos, oye, vamos a empezar con algo que nos sea útil para que salgamos en el mínimo viable. No es el óptimo, pero lanzamos y luego ya vamos creciendo y evolucionando. Es muy, muy buen tip. Sí. Oye, seguimos con la parte de, ya tenemos esa parte montada y, ostras, estamos hablando de un salón de peluquería, un espacio físico que cubre necesidades básicas humanas. O sea, realmente cuando pensamos en toda la evolución que está teniendo al final la sociedad, la inteligencia artificial que le acabas de nombrar, la parte digital con la que estamos a tope, ¿no? Y ves cómo está evolucionando el mundo. Hay veces que mucha gente no tiene la perspectiva de, y dice, ostras, parece que todo esto va a desaparecer. Y lo que nunca va a desaparecer es que la gente queramos estar guapos y guapas y queramos belleza, porque incluso en el medieval las personas que querían parecer bellas en ese momento era que fueran más blancas de piel, que de ahí surgió los temas de maquillaje. O sea, la tez de piel tirando hacia más oscura era como que podías no estar tan sano y realmente la imagen más blanca, la tez más blanca, era que disfrutabas de una mayor salud, ¿no? Correcto. Entonces, la necesidad de parecer, de la imagen, de representar un concepto saludable o de belleza de cara a nuestras interacciones como hombre-mujer o parejas y al final en nuestros trabajos y en el día a día, pues lógicamente nos hacen estar ahí. Con lo cual los espacios físicos donde tengamos que hacer, las tecnologías cambiarán, las técnicas cambiarán, las tendencias cambiarán, los estilos cambiarán, pero los espacios donde ponernos todo lo que queremos al final evolucionarán, pero no van a cambiar. Hoy en día, Carlos, en esos espacios hemos hablado de que la marca, para ser visible y generar esa atracción, la aplicación de marca tiene que estar en el negocio, el ambiente tiene que ser único y la experiencia del usuario también. Vamos a entrar un poquito en esto. Sí, igual que hemos hablado del naming y hemos hablado de la marca gráfica dicha, dentro de un espacio también tiene que reflejarse ese concepto que quieres trasladar, ¿no? Tanto al concepto a nivel de interior, de quién eres tú y de qué es lo que estás haciendo, como generar un espacio en el cual la experiencia de usuario sea correcta de cara a eso. Porque eso parece que no, pero también hace marca. Y es mucho más importante para la marca que a lo mejor, y a lo mejor lo digo yo que me dedico sobre todo a hacer esto, pero a lo mejor es tanto más importante que tener un buen logo, ¿vale? La marca puede ser gráfica y puede ser lo que piensa la gente de ti. Lo que piensa la gente de ti también es marca. Eres marca siempre, al fin y al cabo. Eres marca. Todos somos marcas. Todo lo que haces representa tu marca. Representa tu marca. Entonces, si ese espacio te representa como marca y está bien utilizado, al final va a hacer que esa visibilidad salga al exterior. O sea, cuando una persona entra en una peluquería y tiene una experiencia de usuario bien, está bien atendido, tiene un espacio con un colorido adecuado
o sea, tú no puedes poner, por ejemplo, una pared roja en el cual una persona esté ahí súper nerviosa y tal. Tienes que darle una cierta relajación, porque además es un espacio, cuando te haces cualquier tipo de tratamiento en el cabello y tal, no son tratamientos que sean muy bonitos de ver, ¿no? Generalmente se suelen, entre la plata, no sé qué, tal, todo esto, no son muy bonitos. Entonces, generar esos espacios en los que la gente se sienta bien, que se sienta a gusto, que sea como un Kit Kat en la vida, ¿no? Que estás trabajando tal, vas a la peluquería, estás en un momento de relajación, tranquilo, te están arreglando, etcétera, etcétera. Toda esa ambientación también es muy importante de cara a eso. Y eso parece que no, pero también genera visibilidad de cara al exterior. ¿Por qué? Porque el boca a boca también es muy importante, ¿no? O sea, si yo me he ido a una peluquería y me han tratado bien, he tenido un buen espacio, he tenido una buena experiencia, al final se lo voy a contar a mis amigos y eso va a dar visibilidad a tu peluquería. Entonces, no solamente la visibilidad tiene que ser visual, sino también tiene que ser experiencial, ¿no? O sea, de experiencia, de cómo te han tratado. Y para eso hay que generar un espacio que sea diferencial, que sea conceptualmente atractivo y que luego genere esa experiencia, pues yo qué sé, por ejemplo, últimamente, pues algún espacio que hemos hecho últimamente, en los tocadores, pues en vez de tener una fila de tocadores todos así en plan paredón, corridos, ¿vale? Pues hemos hecho pues unos espacios un poco más íntimos, simplemente cerrándolos a lo mejor con una cortina, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya generas un espacio visual único en el cual tú no estás pendiente del de al lado, viendo el espejo del otro, de no sé cuántos tal, y generas ya como una especie de intimidad en el cual el cliente se siente mejor. Uh-huh. Se siente mejor a nivel personal y se siente con una experiencia mucho mejor. Son pequeños ítems que luego, evidentemente, el recorrido. El tema, por ejemplo, de la atención, el tema del tener los mostradores ahí de cara a la puerta, que son como una barrera de que no te dejan entrar, todo eso hay que estudiarlo muy bien para que ese espacio sea un espacio acogedor y que el cliente se sienta bien cuando vaya adentro. Y eso te va a dar visibilidad de una manera u otra de cara al exterior. Es importante lo que has dicho, que justamente quiero aterrizarlo un poquito más de cara a experiencia del usuario. Nosotros explicamos en el Master Salon Experience justamente que la experiencia que vive el usuario tiene 3 fases: el antes, el durante y el después de la compra. La experiencia es lo que vives antes, lo que vives durante y lo que vives después. Hoy en día lo que vives antes, durante y después se basa no solamente en la parte física, sino en la parte digital, ¿no? O sea que al final tenemos diferentes impactos, tanto en redes sociales, como en Google, como en la página web, como en el salón. Si pasamos a la parte física del salón, digamos que cuando hemos diseñado la marca y tenemos la marca hecha, tenemos que representar una serie de impactos visuales en el salón en la que yo perciba la marca. Yo, por ejemplo, te estaba escuchando ahora y estaba pensando en el logotipo que tenemos aquí de Inside, en el que la gente está viendo una aplicación de marca, una aplicación de naming y de nuestro logotipo, donde está pudiendo ver que no es un espacio. O sea, nosotros, si no tuviéramos este logotipo aquí atrás, podríamos estar en un hotel que tuviera la pared blanca en cualquier parte del mundo y parecería lo mismo. Correcto. Pero, lógicamente, esto lo tenemos aquí en las oficinas de Inside. ¿Cuáles son las aplicaciones clave en un salón de peluquería mínimas viables que debería tener cualquier tipo de salón de identidad de marca para que la gente, cuando está mirando en un sitio o en otro, se le fuera quedando grabada también la marca? ¿Cuáles serían para ti las claves de un mínimo viable? También es según el salón, ¿no? Siempre se genera un estudio de cuál va a ser la visión del usuario cuando va a estar sentado, cuando va a estar de pie. Eso al final se estudia y se sabe dónde se tienen que poner las marcas. Evidentemente las marcas ya no tanto al interior como para el exterior, porque cuando tú estás dentro de una peluquería ya la conoces. Claro. Si lo que quieres es visibilidad, la marca tiene que ser también exterior. Y todos esos elementos que la gente utiliza dentro de la peluquería, o por ejemplo a la hora de comprar tal, que hay mucha gente que no se da cuenta, por ejemplo, el tema de las bolsas personalizadas. Todos esos elementos que tengan una vida exterior tienen que estar bien generados con la marca propia. O sea, porque te va a dar una visibilidad exterior de gente que no te conoce y que va a decir, ¿sabes? Esa marca la quiero conocer. Bolsa personalizada sería una aplicación, sí o sí. Todas las cosas que podamos hacer que la gente utilice de fuera, yo qué sé, imagínate que regalas un peine, o que regalas un cepillo, qué tal, todo eso tiene que ir bien marcado. No siempre ¿Por qué? Porque al final esa marca no sabes dónde va a vivir. Igual aparece en Alemania, igual aparece en casa de tu tío. Entonces,
esa visibilidad de cara al exterior es muy importante. Y luego de cara al interior, evidentemente tienes que tener una marca o una utilización o unas aplicaciones de marca que asienten realmente que la gente sepa dónde estás, ¿no? Uh-huh. Entonces, si estás en la peluquería X, pues la peluquería X tiene que estar bien indicada en muchos de los espacios, pues desde... Por ejemplo, vestuario sería una. Desde el vestuario sería una, pues incluso desde las tarifas de precios, a lo mejor que puedes poner una eso y que esté bien logotipada, etcétera, etcétera, etcétera. Vestuario, no sé, se me ocurre muchas cosas. Zonas calientes, por ejemplo. Y luego la utilización de esa marca siempre tiene que ser de una manera, siempre tiene que estar utilizada de una manera muy singular. Lo que hablábamos antes de la infoxicación. Por favor, no me pongáis marcas al lado de 20.000 fotos y papeles y tarifas y tal, porque al final generas un embrollo de información que la marca no se ve. Uh-huh. Entonces, hay que utilizarlo muy bien. O sea, no hay que poner 40 carteles de 40 chicas con el pelo bien hecho, tal. Se puede poner, es más fácil poner solamente un cartel en un sitio con tu marca, incluso personalizar esos carteles con tu marca a ser posible, no utilizar, y eso es eso, pero a lo mejor no utilizar marcas comerciales, que al final lo que estás haciendo es promoción de una marca comerciales y no la promoción propia, que es la que te interesa, ¿no? O sea, generar un cartel con una fotografía que no cuesta nada, que te identifique, incluso ir a un fotógrafo con una clienta, hacer un peluquero, un peinado bien, o que sea algo muy personal, que no utilices lo que ya ha utilizado toda la gente, y ahí poner tu marca. Y no utilizar más cosas de las que... No rellenarlo con información que no sirve para nada. Entonces, la utilización tiene que estar muy bien estudiada y muy bien adaptada al espacio donde quieres hacer. Y sobre todo, la utilización de marca de cara al exterior. De cara al exterior, a nivel visual, incluso en el escaparate. El escaparate no puedes llenarlo de horarios, de celos pegados, o sea, todo un escaparate tiene que estar bien utilizado, porque es el primer impact que tiene la gente cuando vas por la calle. Tu marca tiene que ser bien visible. El tema de la rotulación tiene que estar muy bien. No puedes utilizar el típico metacrilato retroiluminado, etcétera, 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 que en muchos casos podrá funcionar bien, pero al final eso también refleja tu marca dentro, ¿no? Entonces, la rotulación también es muy importante. Vale, o sea, nos quedamos en esta parte de los espacios. Primero hemos hablado de cómo generar ambientes únicos. Has hablado de la experiencia del usuario basado en lo que siente el cliente. Si nos ha caído en directo el móvil del bolsillo, no pasa nada, se cae y ya está. Entonces tenemos, por una parte, generar una experiencia de usuario única dentro, que realmente luego también el cliente hable de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo generas esa experiencia del usuario, que es el antes, durante y después de la compra? Pues en este caso, generando espacios únicos dentro del negocio. Has hablado de, por ejemplo, crear escenas, crear espacios donde realmente el cliente sienta un ambiente y al mismo tiempo una intimidad, una exclusividad que le permita sentirse, decir, jolín, qué bien me siento en este espacio. Correcto. Normalmente el ambiente, yo siempre digo que lo forman tres cosas, que es la iluminación, la música y la temperatura. Sí, lógicamente, si la decoración de alrededor ya lo ambientas con una cortina, con un espacio, con unos colores correctos, cálidos o como los escojas adrede al espacio, como tú has dicho, que queramos destinar, pues ya le das. Luego hemos hablado de las aplicaciones de marca, hemos hablado de cómo utilizar la marca en los espacios fuera del salón y dentro del salón. La marca tiene que salir del salón a la calle, sale mediante elementos y aplicaciones que pueden ser bolsas, que pueden ser productos, que pueden ser elementos que hayamos diseñado para regalar, cualquier cosa. Muchas marcas hacen bolis, hacen chapas, hacen X cosas. Por ejemplo, Jesús en su salón ha hecho calcetines. Claro. Y además de calcetines, ha hecho una colonia Jesús Báez que la gente se lleva. Pero eso, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Por qué hace calcetines? ¿Por qué no me hace un peine? Por ejemplo, todo el mundo haría un peine, es una peluquería. Pues ahí está la diferenciación. Cuando te haces un calcetín y estás haciendo que ese calcetín salga de cara afuera, aunque sea de una peluquería, ya estás generando una visibilidad y una diferenciación con respecto a los demás. Total. Pues ahí tienes un claro ejemplo de lo que comentaba. Bueno, pues elementos que puedan salir fuera y luego elementos interiores, ¿no? Elementos interiores tratamos zonas calientes, donde van a estar situadas las personas para que los impactos sean correctos, pero sobre todo, más allá de decir en qué sitio es correcto o no, sobre todo es desintoxicar de información y que los sitios sean claros y visibles. ¿Por qué? Porque uno de los problemas principales que existe es que la gente piensa
que a más información y más comunicación, No. más recibo, pero es al contrario. Es al contrario. O sea, la información tiene que ser muy limpia y tiene que ser impactante, porque si no, no genera ese impacto. O sea, no sé, una marca como puede ser Apple, por ejemplo. Apple trabaja con una nitidez tal, o sea, no pone demasiada información. Hay marcas que no, hay marcas que requieren toda una información excesiva para llamar la atención, pero cuando estás en un espacio que lo que quieres es que el cliente esté bien, lo que tienes que hacer es generar una información mínima, bien detallada, bien estructurada, bien estudiada para que el cliente lo lea y no tenga ningún tipo de interrupción visual por otra parte. Entonces, eso es muy importante. Claro, o sea, yo me acabo de imaginar que esta pared, imagínate que tuviera 10 carteles diferentes y 3 pegatinas. Entonces no vería bien. No vería. Sin embargo, si le quito todo, pongo un solo cartel y un punto de luz enfocando a ese cartel, todo el mundo leería lo que Todo el tiene que mundo leer. leería la cartelería. ¿Por qué? Porque no tiene más información, solamente puede leer eso. O sea, no le das más opciones de información. Esto sería la regla del menos es más, ¿no? Claro, si tú solamente le dices a alguien, lee esto, va a leer esto. Si le dices a alguien, lee esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, pues la mitad de las cosas no las leerá. Que es lo que pasa con las redes sociales, por ejemplo. Como tienes tanta información, ahí sí que tienes que generar un impact visual diferente, totalmente diferente. Ahí tienes que generar un impact visual que llame muchísimo la atención para que realmente el que está pasando las redes sociales de una manera rápida, en un momento dado se pare. Que es lo mismo que pasaría en esa pared. Si nosotros ponemos todo lleno de carteles, pero hacemos un cartel que sea un punto rojo enorme, que ponga tal, no sé, cualquier historia que digas que llame la atención, pues los demás carteles pasarán desapercibidos. Entonces, toda esa comunicación para hacerte visible te sirve tanto a nivel físico dentro de la peluquería como a nivel de redes sociales o de cualquier tipo de información online que vayas a hacer. Genial. Oye, Carlos, hemos hablado de un último punto, que es el punto de cómo maximizar esta visibilidad creando campañas publicitarias. Y las campañas publicitarias las podemos tratar desde el punto de vista del marketing del salón, campañas que sean desde el salón hacia la calle y al mismo tiempo al interior para los clientes, para darle también visibilidad a tus servicios, porque existe el tipo de marketing de captar la atención de la persona que pasa por la calle, pero al mismo tiempo de captar la atención de la persona que está dentro para que pueda consumir más servicios. Y luego está hoy en día lo que nos ofrecen las capacidades del marketing digital, que es cómo creo campañas publicitarias que tengan el máximo impacto a nivel digital, ¿no? Esto realmente tiene tela que cortar, porque además justamente estamos creando ahora una campaña para el mes de marzo con un impact visual que queremos que sea bastante fuerte, y quería tratar ese tema ahora, pero se me acaba de ocurrir, ¿qué te parece si la semana que viene, que estamos cerrando esta campaña publicitaria, cogemos este ejemplo y lo desglosamos paso a paso para que las personas vean a efectos concretos qué sería una campaña con poca visibilidad? Correcto. Y qué sería una campaña con máxima visibilidad. Podemos hacerlo sin ningún tipo de problemas, para que sea más que sea mucho más visible y mucho más entendible para la gente que nos está escuchando. Evidentemente, no hay ningún tipo de problema, y yo creo que es algo, una muy buena idea que has oído en nada, pero muy buena idea. Es que justamente azucarillo. Es que justamente estaba pensando en, ostras, estamos hablando de visibilidad, y en una conversación se puede entender, pero muchas veces no tangibilizas si no tienes imagen real. Yo creo que la mejor opción que puedes hacer es decir, oye, hemos conceptualizado esta campaña, estamos haciendo estas campañas, vamos a enseñar lo que estamos haciendo nosotros, y puede ser una novedad dentro de los episodios. Claro, ¿Te parece? Claro. Sí. No hay ningún tipo de problema. Genial, pues entonces lo vamos a dejar aquí y vamos a cerrar. Normalmente teníamos un punto más terminado, pero realmente creemos que es mejor hacer esto desde el punto de vista que lo veas a hablar de algo que no estés viendo de una forma muy concreta. Así que, Carlos, vamos a cerrar aquí este episodio, que ya son 50 minutos lo que llevamos. Muy bien. Y si te parece, nos vemos la semana que viene para arrancar con cómo crear visibilidad mediante campañas publicitarias paso a paso. ¿Te parece? Muy bien. Súper. Carlos, nos vemos semana que viene. Mil gracias por este primer episodio y por tu sabiduría. Gracias a ti por invitarme. Bueno, oye, para las personas que estáis viendo este episodio, espero que os haya gustado esta primera parte de cómo crear visibilidad desde tu marca, al mismo tiempo generando espacios únicos y diferenciadores. Y nos hemos guardado este pequeño azucarillo, como ha dicho Carlos, para que la semana que viene puedas ver desglosado y paso a paso
cómo poder conseguir una campaña publicitaria que tenga éxito y que genere el máximo impacto. Si te ha gustado este episodio, clic aquí abajo al like, déjanos todos los comentarios que quieras, que los leemos todos y los agradecemos un montón. Así que pasa una buena semana, espero que arranques el mes súper fuerte y nos vemos la semana que viene para hablar de cómo crear impacto paso a paso. Chao, chao, nos vemos semana que viene.